Buenas tardes para todos. Vamos a esperar un minutico más a que se nos acaben de ingresar todos los invitados a esta charla para dar el inicio con la presentación. Muchísimas gracias por la puntualidad, por la asistencia y vamos a dar otro minutico de tiempo. Bueno, vamos a esperar un minuto más porque nos siguen llegando los invitados a la charla, entonces les agradecemos mucho la paciencia y en un minutico estaremos iniciando. Bueno, ahora sí, les agradecemos muchísimo la espera, muchísimo les agradecemos también la asistencia a este evento programado especialmente para todos ustedes. El objetivo de esta charla es contarles en qué consiste la resolución 085, así como les llegó en la invitación, y la solución que hemos desarrollado desde Geminus para todos nuestros clientes. Realizaremos en primera instancia la presentación a nivel normativo a cargo de nuestro gerente comercial, Daniel Taborda. Él es el gerente comercial nuestro, yo creo que todos ustedes lo conocen. Él es contador público, especialista en contabilidad financiera internacional, con más de 7 años de experiencia trabajando con nosotros en Geminus. Después de esta socialización de la resolución, estaremos mostrándoles el aplicativo de Geminus, cómo funciona para el conocimiento de todos y finalizando tendremos un espacio para solucionar las dudas.
Estaremos recibiendo todas las inquietudes a medida que estamos presentando la charla. Las inquietudes las recibiremos por el chat de esta plataforma. Nosotros vamos a estar con un equipo organizando las preguntas, unificándolas y al final las estaremos leyendo para que Daniel pues, nos esté dando la solución y resolución de estas consultas. Estimamos que la presentación la evacuemos más o menos en 30 minutos a 45 minutos y después de este tiempo tendremos el espacio para solucionar las dudas. De nuevo, les agradecemos muchísimo la asistencia, esperamos que sea de gran utilidad esta información y estaremos atentos a las consultas. Damos inicio. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todo este conocimiento. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Carolina, por esa introducción. Damos inicio entonces a este webinar de recepción de facturas electrónicas, donde vamos a orientar todo lo que sea necesario en nuestro aplicativo para dar respuesta a las nuevas disposiciones exigidas por la DIAN, no sin antes comenzar haciendo quizás un análisis del momento en el que nos encontramos, y es que es claro que durante un tiempo hacia acá, Colombia en su proceso de transformación digital, electrónico y todas las exigencias que nos ha venido presentando la DIAN, al día de hoy, a través de este proceso de recepción de documentos electrónicos en facturas de compra, por primera vez en muchos de los diferentes entornos en los que nos hemos encontrado, vamos a poder encontrar una opción para generar un beneficio, un retorno en nuestro proceso contable. Yo sé que la mayoría de las personas que están acá o son contadores o hacen parte del proceso de digitación, de trazabilidad, de ingreso de información contable, y es aquí donde vamos a empatar tanto el cumplimiento normativo, que es el primer espacio que vamos a socializar, como ya la solución y los diferentes enfoques que vamos a tener para cada una de las diferentes empresas presentes el día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, unas generalidades, muy importante definir cuál es el alcance de esa resolución 085 que fue expedida en el mes de abril. Esa resolución contiene dos grandes enfoques. Contiene la recepción electrónica, que es aquello que nos vamos a enfocar el día de hoy, aquello que se hará directamente desde la plataforma de Geminus y que va a tener unas condiciones y unos eventos necesarios. En el transcurso de la presentación lo vamos a ver. Y también esa resolución incluye lo que denominamos la negociación de factura electrónica, que muchos hemos escuchado y estamos familiarizados con el tema, denominado Radian, en el cual se van a poder realizar otro tipo de eventos, otras transacciones relacionadas, pero van a ser aquellas que sean posteriores a la recepción electrónica. Entonces es muy importante que identifiquemos esta primera diferencia. Recepción electrónica es lo que vamos a hacer desde Geminus, lo vamos a validar y acompañar paso a paso. Y negociación de facturación electrónica para las empresas que sea necesario realizar este otro proceso por interés en factoring, por interés en negociaciones externas, pues lo van a poder encontrar con algún proveedor tecnológico o un sistema de negociación ajeno a Geminus. En la medida que dentro de la naturaleza de cada empresa esto sea necesario, pues lo vamos a poder también orientar. Entonces, vamos a dar inicio a aquellas facturas que se incluyen entonces en este alcance, en el de recepción de facturas electrónicas. Lo primero es que en las disposiciones definidas por la DIAN hablamos entonces que aquellas facturas que vamos a incluir son las facturas denominadas como ventas a plazo. La resolución es muy clara al mencionar que son las facturas a crédito, aquellas que van a ser susceptibles de tener estos eventos, estos momentos, para convertir una factura electrónica de venta en un título de valor. Aquellas ventas que son de contado no van a ser necesarias de involucrar en este proceso y por ende, digamos que ahí ya tenemos una primera salvedad para el proceso que vamos a realizar a nivel interno en mi área de compras, enfocándonos en facturas de compra a crédito. Las de contado van a quedar excluidas de este proceso ante la DIAN. Ya vamos a ver que vamos a poder hacer algo con ellas, pero en esta primera instancia nos vamos a enfocar en las facturas de crédito. ¿Cuáles son esos eventos, esos documentos que vamos a generar? Entonces encontramos que hay unos pasos. El primero, factura electrónica validada por la DIAN. Este paso lo realiza el vendedor
todos los que estamos acá ya estamos realizando ese proceso. Si todos facturamos electrónicamente, ese primer momento ya lo estamos cumpliendo, la mayoría a través de nuestra plataforma dentro de Geminus, entonces no es algo nuevo, ahí inicia el proceso. ¿Qué es lo que se nos incluye a raíz de la resolución? Comenzamos entonces a ver un segundo momento denominado acuse de recibo de la factura, es lo que comúnmente se hacía dentro de las organizaciones como recepcionar la factura, radicar una factura, cuando llegaban las facturas a tesorería y les poníamos un sello de recibido, o cuando teníamos nuestro proceso documental quizás en otra plataforma externa, también se hacía como tal esta centralización de documentos. Ahora lo que la DIAN nos dice es no usemos esos otros mecanismos paralelos que pueden ser de control interno y si las empresas lo deciden hacer es completamente válido, pero aquí ya con el ánimo de tener toda la información unificada, tener una interoperabilidad de las facturas dentro de los diferentes medios que tiene la DIAN, ya nos dice entonces que el comprador, es decir, la persona que adquiere ese bien o servicio, va a realizar el acuse de recibo de la factura. Ya ese es un momento en el que se separa el vendedor, yo le expido mi factura y él va a tener la obligatoriedad de entrar a realizar este proceso mediante su propia herramienta que puede tener Geminus, que es lo que vamos a solucionar el día de hoy, pero incluso podría tener otros diferentes enfoques con plataformas externas o incluso la solución que tiene la DIAN dispuesta para ellos es otra alternativa que existe en este momento. El tercer momento que vemos ahí, el tercer evento, es el recibo de las mercancías. También ya lo estábamos haciendo. En el proceso en que compramos, por decir algo, inventario, esa mercancía nos llegaba a nuestras instalaciones vía remisión, vía cualquier documento interno, estábamos confirmando como tal ese recibido. Ya lo que vamos a hacer acá es hacerlo mediante la plataforma. Yo voy a recibir las mercancías, voy a recibir el bien prestado por el proveedor, que significa que yo estoy de acuerdo con esa mercancía o con ese servicio prestado. Puede que no. Aquí es donde encontramos las disposiciones que igual ya estaban también definidas por el Código de Comercio, donde en la medida que yo reciba una mercancía o un servicio prestado, puedo tener hasta 3 días hábiles en informar que hay una reclamación. Entonces, tampoco es una camisa de fuerza que hasta este segundo evento sea completamente necesario que ya el proceso se finalice en la manera en la que están dispuestos cada una de estas etapas. Diferente es si llegamos a los últimos puntos, la aceptación expresa y la aceptación tácita. Antes de pasar a esos dos, al recibo de la mercancía, el que está en la mitad, que es el segundo paso del comprador. Ese es el paso que es necesario, que nos define la resolución como requerido para la procedencia de costos, gastos y deducciones enfocados al proceso ante la DIAN, impuestos descontables y todo lo relacionado. Ese es el proceso al cual deberíamos llegar en nuestro aplicativo con las herramientas que vamos a ver para estar dando cumplimiento a nivel fiscal de lo que me está pidiendo la normatividad. Ya si hablamos de la aceptación expresa, que es el tercer nivel, ya estamos hablando de la intención de convertir el documento en un título o valor, también relacionado a la resolución, y es ahí donde yo puedo aceptar el hecho económico, estar completamente de acuerdo con esa transacción como comprador, comprometerme a pagar de manera irrevocable esa factura, también lo define el Código de Comercio, y se constituye entonces un título o valor. ¿Qué pasa si yo como comprador no lo hago? Llegué hasta el recibo de la mercancía. Pues el lineamiento ofrece la alternativa, también estaba preexistente la aceptación tácita. Pasados 3 días hábiles, yo como vendedor, también desde la plataforma Geminus, voy a poder entrar a ver qué facturas expedí, llegaron hasta el recibo de la mercancía porque el comprador lo gestionó hasta ahí, no tenía interés en hacer una aceptación expresa y podríamos realizar una aceptación tácita, es decir, convertir esa factura en un título o valor para las finalidades y disposiciones que se vayan a llegar a presentar. Entonces, estas son las etapas. Cada uno de estos eventos tienen en común 3 aspectos que los vemos en la parte inferior, es que hacen uso del lenguaje XML, el anexo técnico que ya todos estamos familiarizados, que son los documentos y los adjuntos que nos van a permitir custodiar estos eventos. Van a ser firmados digitalmente porque hacemos uso de las facturas, de los certificados, perdón, digitales de cada una de las empresas. Va a quedar
comprobado por ambas partes, tanto el emisor como el comprador, y todos los eventos sí o sí van a ser validados por la DIAN. Entonces van a tener otro filtro de transparencia o con el ánimo de que sean completamente trazables por parte de los interventores en ese proceso. Un breve resumen de cuáles deberían ser los beneficios para el facturador al tener esa factura convertida en un título de valor. Aquí estamos hablando del facturador, yo como emisor de facturas. A nivel fiscal, soporte de las ventas, de los bienes y prestación de servicio y todo lo que la DIAN estaba enfocando, devoluciones automáticas, sugeridas, declaración de renta, todo eso va a poder seguir siendo posible a nivel fiscal, teniendo como tal la trazabilidad de este enfoque. A nivel comercial, que ya son otras disposiciones, podría obtener liquidez fácilmente. Ya sabemos entonces que con el título de valor podría, es un podría porque es una etapa en la cual es posible llegar a hacer otro tipo de negociaciones, financiaciones ágiles y en general tener un soporte adecuado de las cuentas por cobrar. Tendría entonces el documento necesario para soportar esa transacción a nivel comercial. Pero si ya hablamos de los beneficios del comprador, al tener esa factura como título de valor, es el principal y el por el que la mayoría de los que estamos aquí conectados estamos con la intención de validar, entender y proceder como corresponda a nivel fiscal, es que esa factura se me convierta en un soporte de costos, gastos y o impuestos descontables. Entonces, el proceso que vamos a realizar el día de hoy es con ese ánimo y llegaría hasta el momento relacionado. Entonces, vemos devoluciones automáticas, sugerías de renta, también lo que están caminando la DIAN. Y a nivel comercial, relación documentada y transparente con el proveedor, facilitar la financiación de la cadena de suministro, son facturas de compra-crédito, y la adecuada trazabilidad de las cuentas por pagar ya a nivel de adquiriente. Un resumen del modelo operacional, como lo estamos planteando, como ya estamos familiarizados en los momentos 1 y 2, y es que nosotros como facturador electrónico, somos acá cada uno de los asistentes que facturamos electrónicamente, enviamos una venta, la cual la DIAN realiza una validación y a través de los correos electrónicos en los cuales llegan estos anexos, la recibe el adquiriente y a hoy, a la luz de la resolución, el adquiriente, es decir, la persona que realiza la compra, va a realizar entonces las validaciones de un acuse de recibo de la factura y un acuse de recibo de las mercancías o el servicio prestado. Nuevamente va a devolverlo aquí en el paso 6 vía email con el contenedor con la información relacionada. Esto se denomina ante la DIAN como el modelo operacional parte 1 porque es hasta ahí donde ya constituiría costo, gasto, deducción y lo demás en cumplimiento fiscal. Pero si mi interés es continuar en lo mismo que la resolución también nos permite, ya a nivel comercial, y es convertir el título valor, pues hay una parte 2, donde ese contenedor que ya venía con esa información, va a ser posible que el mismo adquiriente eleve un tercer evento denominado aceptación expresa, que validado ante la DIAN y se le envía al facturador electrónico original y tengamos entonces la constitución de una factura electrónica como título valor porque ya cumplimos todos los eventos hasta la aceptación que esté vinculada. De igual manera, la parte 3 de ese modelo podría ser hasta que el mismo facturador, pasado 3 días hábiles, entre y realice las validaciones ante la DIAN y proceda una aceptación tácita, la cual nuevamente pues, va a ser susceptible de notificación al proveedor. Este tipo de interacciones son notificadas por correo electrónico, vamos a tener la plataforma que nos va a asistir en todo ese proceso, pero al mismo tiempo vamos a tener los correos trazables de las diferentes notificaciones. Entonces, este es un resumen del ciclo de los documentos de la factura como título valor. Estamos ubicados acá cuando expedimos factura, hacemos la factura electrónica, podemos hacer notas, débito, crédito, enviamos para validación de la DIAN, le llega a nuestro adquiriente, y el adquiriente va a poder hacer entonces los diferentes estados que vimos y también si nos llega a la aceptación expresa, pues se nos va a devolver acá en el paso 1 en la aceptación tácita. Eso para tener como una vista general de la información. Este nuevamente viene siendo el resumen del alcance. En la parte de arriba, lo que se denomina recepción electrónica, que es de Geminos,
Y para muchos y algunos de los que están presentes que igual revisaron muy al detalle la resolución 085, la parte inferior corresponde a los modelos de negociación de facturación electrónica que serían generados y gestionados fuera de Géminos y van a tener otros eventos relacionados. Ya coger esa factura, que es un título de valor, e inscribirla en el Radian, generar un endoso, una transferencia de derechos económicos, avales, mandatos, limitaciones, temas de informes de pago y el pago mismo como tal, que podrían llegar a ser otros eventos trazables para esta plataforma de sesión electrónica ya a nivel de transferencia de los títulos valores como tal. Eso a nivel normativo, a nivel de la interpretación de la resolución 085 para las soluciones que que tenemos en este momento como Géminos, vamos a pasar a presentarles cuál es la manera en la que vamos a hacer realidad todo el proceso que acabamos de validar, entendiendo que hay que dar el cumplimiento de la resolución con la generación de los eventos, pero también presentando diferentes alternativas para optimizar nuestro proceso contable, trazable en el departamento de compras, en la cadena de abastecimiento y en todo lo demás que vaya a ser posible al tener una plataforma que esté integrada con estos procesos. Entonces, ya vamos a verlo dentro del aplicativo. Las personas que de pronto han estado levantando la mano a lo largo de la presentación, no olviden por favor tomar nota de las dudas, inquietudes y al final vamos a tener entonces el espacio para resolverles las inquietudes, las que se presenten en armonía a lo que estamos presentando. Entonces vamos a pasar ya en este momento a ver la plataforma. Sabemos la resolución, lo que nos presenta. Vamos a tener entonces dentro del aplicativo un menú denominado compras electrónicas con la opción de recepción por correos, donde vamos a poder sincronizar el correo que hemos definido ante la DIAN como centralizador de todas las facturas que me emiten mis proveedores, desde las facturas de compra. Desde aquí voy a poder jalar esos correos, tener una vista previa del asunto, el cuerpo y demás, y es aquí donde en cada uno de esos correos vamos a tener la opción de recepcionar y leer el archivo que está adjunto, el contenedor, el XML, indicarle cuál es la transacción que en mi sistema de información estoy interesado en que se genere y desde acá poder validar toda la información a nivel de cabecera, a nivel de detalle, puedo ver incluso los productos que me está facturando mi proveedor a nivel total, antes de impuestos, después de impuestos, puedo ver la representación gráfica que me está generando mi proveedor, que no necesito descargar y descomprimir el zip. Y puedo entonces crear el documento que ya va a empezar a iniciarme la cadena de los eventos que acabamos de mirar en la presentación normativa. Aquí vemos entonces cómo el sistema nos pide el evento a notificar, comenzando por el evento 1. Recibo una factura, voy a darle el acuse, recibo electrónico. Podría también darle el primer acuse y el segundo de manera simultánea e incluso el tercero. El acuse, el viene servicio prestado y la aceptación expresa. Todo esto depende de nuestro departamento de compras, cómo realiza en la práctica el proceso de aceptación, cómo quizás algunas facturas sí pueden tener la ejecución de todo y quizás algunas otras sí van a tener una espera o una validación posterior. Aquí lo que nosotros proponemos y ofrecemos para el usuario es que tenga todas las posibilidades. Vamos a ver también cómo si el usuario que está logueado pertenece al módulo de nómina y es un colaborador, el sistema nos puede sugerir el cargo y el departamento porque es una información de signatario que también nos está pidiendo la DIAN. Cada vez que se reporten estos eventos, indíqueme quién fue, a qué cargo tiene en la compañía y a qué departamento pertenece. De ahí ya nos habilitarían entonces los siguientes eventos. Recibo de la prestación o servicio, incluso reclamación. La reclamación es un evento que está incluso desde el momento 1. Y pasaríamos, si estoy interesado, a la aceptación expresa. Después de la aceptación expresa, no existe ningún otro evento a notificar y ya nos daría la posibilidad de ingresar a la vista del documento electrónico donde voy a poder confirmar cada uno de esos eventos que se generó a través de la plataforma, con fechas, horas, usuarios relacionados. Desde aquí voy a poder incluso darle clic en el enlace DIAN que nos lleva, nos redirecciona al catálogo. También allá puedo constatar que los eventos que generé desde Géminos están en sintonía con la plataforma y veo cómo la factura se convirtió en
título valor, que es el último enfoque necesario permitido desde la resolución a través de la aceptación expresa, o si hubiera llegado hasta el recibo del bien o servicio en momento 2, pues hasta ahí también podría haber tenido la procedencia para costo, gasto, deducción e impuestos descontables. De esa manera tenemos una captura rápida, directa, simultánea de la información que vamos a empezar a recibir en correos y vamos a empezar a llevar a nuestra plataforma. Pero no llegamos hasta ahí. El documento que acabamos de procesar es un documento interno de la plataforma. Es un documento que va a poder ser, y todos acá estamos familiarizados con las transacciones de nuestro sistema, una factura de compra de inventario, un gasto general, puede ser incluso un documento de recepción, que yo estoy interesado en que tenga una cadena de aprobación, que tenga un tema de flujo de tesorería y después convertirlo en lo que corresponda. En este documento van a quedar los adjuntos. Yo voy a poder visualizar tanto el PDF como el XML, y si mi interés es continuar mi proceso contable desde ahí, lo voy a poder hacer. Contabilizo, cuentas por pagar, todo lo que sea necesario para empezar a optimizar nuestro proceso contable. Ese es el primer modelo, pero no llegando hasta ahí, vamos entonces a visualizar otras alternativas. Empezamos con una opción denominada código de barras, y es que si dentro de lo que yo voy a recibir de mis proveedores hay inventario, hay mercancía, y yo tengo en mi sistema, en Geminus, el módulo de compras de inventarios, pues puedo entonces pensar y concebir en la opción de que si mi proveedor me emite una factura con un código de barras, código único, código universal, que también lo tengo en mi maestro de productos, pero quizás con otra referencia, yo lo que voy a poder hacer es indicarle al sistema que me realice una homologación a través de ese código de barras, porque él ya sabe interpretar la información que viene contenida en la factura versus mi sistema de información, el producto que estoy interesado en tener control de inventarios, hacer el ingreso de la mercancía y hacer un proceso de homologación más inmediato, minimizando margen de error y optimizando tiempos en la digitación y en el ingreso de la mercancía. Este es un primer modelo que se podría utilizar en aquellas empresas que tengan inventario. Para los que no están interesados en manejar inventario, el sistema sugiere por defecto gastos, productos de gastos genéricos a la tarifa del 0, el 5 y el 19. Pasemos al tercer modelo, homologación por proveedor. Resulta que no es solo el código de barras. Resulta que tengo varios proveedores que utilizan diferentes códigos. Entonces yo lo que voy a poder hacer es coger el código de mi proveedor versus el código de mi sistema y realizar una equivalencia, pero ya a nivel de NID, de proveedor, donde voy a poder entonces enlazar, lo puedo hacer desde acá, desde la recepción del documento, o lo podría hacer también mediante una opción de listas de productos por proveedores, y es aquí donde la relación ya va a ser una a una con diferentes proveedores. Digamos que el código de barras es único, es universal y podría funcionar, pero este ya es en la medida que quizás mi proveedor maneje referencias diferentes a la mía. Muy importante la observación acá del proveedor. Ese proveedor, como viene contenido en el XML, lo puede crear y o actualizar en nuestro sistema de información. Tenemos toda la información necesaria para ello y es algo que contemplamos. Como cuarto escenario, también articulado en este proceso, si en mi departamento de compras yo gestiono una solicitud previa, llámese orden de compra, requisición de mercancía, cualquier documento previo, puedo hacer que este proceso de recepción se enlace con esa transacción origen, y si tengo ya homologación por productos, el sistema me va a sugerir el ítem relacionado necesario para el descargue de los pendientes, e inclusive yo puedo hacer la relación de los ítems anteriores para que el sistema me traiga, perdón, el código del producto que tengo en la orden versus la factura que estoy recibiendo. Entonces, también podríamos conectarnos para las empresas que están acá, que desde ya realizan procesos de órdenes de compra. ¿Cómo hago para que este proceso de recepción, que si bien me llega la factura y la voy a cargar en mi sistema, no desvirtúe la gestión que ya compras hace hoy de pedirle al proveedor ciertas referencias, ciertas mercancías a ciertos costos? Lo vamos a poder realizar, podemos hacer esa conexión. Con los diferentes medios, las diferentes fuentes de recepción que tengamos, siempre vamos a tener esta alternativa en consulta de documentos, donde el personal de compras
va a poder hacer seguimiento de la totalidad de las recepciones para las facturas que no han tenido eventos, que están en el evento 1, en el 2, en el 3, o las que tienen reclamación, si desde el momento en que empecé, lo generé y empecé a reportar esos eventos a mis diferentes proveedores. Este menú va a tener entonces la intención de tener centralizado el listado completo por mes, por semana, por proveedor, por las agrupaciones que queramos. Recordemos que estas vistas son personalizadas, donde veo el documento interno, el proveedor, la información del evento notificado, es decir, dónde voy con esa factura de compra, e incluso hacerlo masivo. Por acá podríamos hacer cambios de eventos masivos, atendiendo la posibilidad de los diferentes enfoques que se pueden tener en el departamento de compras. Si necesitan hacer confirmación en compras, lo van a poder realizar. Para ir terminando, tenemos entonces también la posibilidad de ingresar a las facturas de venta, donde yo ya expedí, aquí estamos hablando de ya el rol de venta, donde expedí, y me es interesante a mí revisar cuáles de mis facturas no cuentan con aceptación tácita, o cuentan, o ya las procesé, o simplemente quiero hacer la consulta general de esas facturas, porque mediante esta alternativa el sistema me podría generar lo que denominamos entonces el último evento de la confirmación de la factura. Es decir, la posibilidad de nosotros ingresar a la plataforma y generar ese evento después de que nuestro adquiriente haya procesado el evento de recibo de la mercancía o prestación del servicio. Eso ya es el rol de cada uno de los facturadores. Si estoy facturando desde la plataforma, pues voy a poder entonces también hacer ese proceso masivo desde el filtro de documentos, o por qué no de manera individual para generar la conversión de la factura electrónica en título valor. Una factura que generé desde mi plataforma, voy a poder entonces llegar hasta este nivel. Y nuevamente nos va a traer la información de quién es el responsable, el signatario de la transacción, del evento, y una leyenda general que va a ser susceptible de cambio. Esto es una observación, ahí tenemos el mensaje alternativo, porque desde acá yo podría entonces hacer esa confirmación de aceptación tácita y convertirlo en título valor, sin esperar que nuestro otro tercero vaya a realizar el proceso como corresponda. Entonces, tenemos la alternativa para el proceso de recepción, todos los diferentes modelos de recepción. Tenemos la posibilidad en las facturas de venta que emitimos también filtrar y hacer la confirmación quizás de manera masiva o individual de los eventos de aceptación tácita, y de esa manera empezar a dar respuesta a lo que a hoy la DIAN nos está reglamentando, nos está exigiendo, sin desconocer que entonces mediante estas diferentes alternativas voy a empezar a tener unos procesos que se pueden optimizar, que se pueden agilizar y minimizar margen de error. Aparte de la recepción por correos, también tenemos entonces la recepción por XML. Si quizás en algún momento hay algún proveedor que en las diferentes transacciones que se ejecuten no tengo cómo reenviarme el correo, porque apenas creo un correo, digamos que es el paso 1 que todos vamos a hacer, y es estandarizar el correo de recepción, podemos reenviar correo y con eso a jalar el proceso de recepción. Podríamos importar con el archivo .zip descargable XML, podemos importarlo y también procesar todo tal cual como lo hemos visto en esta presentación. Son dos alternativas que se presentarían según como tengo yo dispuesto y centralizado mi proceso de recepción de facturas ante la circularización pues, de los diferentes proveedores. De esta manera finalizaría entonces la presentación de la solución que tiene al día de hoy Geminos, con el ánimo de atender los requerimientos, lo que sí o sí a partir de mañana, muy importante hacer la precisión, mañana es la fecha estimada para iniciación de este proceso de recepción. Sin embargo, no es una fecha que digamos que vaya a generar conflictos. Si el día de mañana recibo una factura y pasado mañana, en el transcurso de esta semana, yo voy a poder procesar estos eventos. La idea es que esto sea en armonía a la realidad económica de la transacción. Si yo recibo una factura,
pues, ¿cómo voy a darle la aceptación del recibo de la mercancía si en la práctica no me ha llegado? La idea es que atendamos esos eventos cuando se presenten. Mañana es el momento en el que vamos a iniciar con la recepción, vamos a, en nuestro proceso de implementación, a comunicarnos con cada uno de ustedes, a realizar la asignación de un consultor, a realizar la actualización de la plataforma. Ustedes como clientes o como personas que van a iniciar este proceso van a tener el correo listo con la recepción, quizás puede que les llegue una factura, quizás les va a llegar la próxima semana. Como se presenta en la práctica, lo vamos a atender siempre con el ánimo de dar respuesta a los eventos, pero como ya vimos que vamos a poder llegar con esto a un nivel de automatización y quizás ampliación del proceso de recepción de compras, pues quizás van a haber momentos y configuraciones que nos van a tomar más tiempo. De entrada les daríamos el parte de tranquilidad que la confirmación de los eventos la vamos a configurar de base, un documento de recepción, y ya sobre la marcha, en la medida que ustedes vean que podemos llegar a homologaciones por código de barras, por productos, por órdenes de compra, lo que corresponda, pues esto va a empezar a enriquecer y a retribuir de una manera positiva pues este cumplimiento normativo, tal cual como lo hemos expresado. Entonces, es muy importante tener en claro que mañana iniciamos, pero no hay una fecha máxima, no hay una fecha, digamos, como límite en la que yo no voy a poder procesar. Si me llega una factura mañana y no la proceso mañana, no significa que pasado mañana no la voy a poder realizar. De hecho, todos los ejemplos que les acabamos de presentar son con facturas anteriores. Es una posibilidad que tiene la plataforma. Lo importante es que desde ya nos preparemos, nos alistemos. Ustedes no van a dejar de recibir facturas como lo están haciendo hoy. Cuando tengamos la implementación en la plataforma, ya lo que vamos a hacer es incluir los eventos y, ¿por qué no? Es muy importante y es el ideal. Optimicemos entonces el proceso contable y creemos esas nuevas facturas de causación en compras, gastos, servicios, lo que corresponde, de una manera mucho más automática, disminuyendo el margen de error y optimizando pues los tiempos a nivel interno que correspondan. Entonces, con esta presentación, yo creo que ahí tenemos varias dudas e inquietudes. Voy a darle el paso a Carolina. Daniel, muchísimas gracias por la presentación, gracias por toda la claridad que nos haces tanto a nivel normativo como la solución que tenemos en Geminus para afrontar este nuevo requerimiento. Y es muy válido lo último que nos acabas de aclarar porque todos los clientes pues han estado haciendo las mismas preguntas cuando vamos a empezar el proceso de implementación. Como todos saben, pues este proceso es muy nuevo. Ya nosotros tenemos lista la versión y lo primero que vamos a hacer es llamar a los clientes que actualización y dar inicio con el proceso. Inicialmente, con lo más básico, vamos a estar haciendo el proceso de recepción para que se puedan empezar a hacerlo inmediatamente y posterior todas las funcionalidades que el sistema nos ofrece mucho más interactiva y adecuada. Cada uno de ustedes, de los clientes que han aprobado la cotización, ya tienen el consultor asignado y en el transcurso del día de mañana y toda la semana vamos a estar evacuando a todos los clientes, cada uno con su consultor, va a recibir la llamada para hacer el proceso de actualización y empezar el proceso. Entonces, pues en este momento les pedimos como la paciencia porque son muchos los clientes que ya han aprobado. Los que no han aprobado, les solicitamos que nos envíen una comunicación al correo de ventas@geminus.com donde nos puedan indicar la cantidad de facturas en promedio de recepción que tienen al mes y nosotros poderles enviar la cotización. Y si ya tienen la cotización, nos envíen la aprobación de la cotización para poder empezar a gestionar todo el proceso administrativo antes de la actualización. Yo les había dicho al inicio que por favor nos escribieran las preguntas al chat, pero no nos dejó habilitar acá el chat y vemos unas manitos levantadas. Entonces Daniel lo que va a hacer es darle la palabra a cada uno que tenga la manito levantada para que nos comparta la inquietud y poderle resolver a todos de esta misma manera. Te doy la palabra, Dani. Muchísimas gracias. No se te escucha, Daniel, tienes el micrófono apagado. Listo. Perfecto.
Vamos a entonces a dar inicio a la sección de dudas e inquietudes. Comencemos con los asistentes que han levantado la mano. Empezamos con Jonathan. A partir de este momento queda habilitado tu micrófono. Bueno, vamos a continuar con la siguiente persona. De pronto, Jonathan ahora nos habilita. Vamos a continuar con Gloria Ramírez. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué ha hecho Daniel? Muy bien, doña Gloria. A ver, es que de pronto yo levanté la mano ahora en el momento que usted está dando la charla, por lo que de pronto para mí fue muy rápido la parte en donde explicó todos los eventos, pues cómo iba a ser el proceso de envío y recepción de las facturas, ¿no es cierto? Pero pues ya cuando ya se me, pues tengo ya otra duda. Una es que el laboratorio pues tiene la implementación desde el inventario, pues yo pienso que eso sí ya va a tocar más personalizado y como que vengan acá y tener como más claridad sobre la recepción. Pero mi pregunta en esto es, nosotros tenemos muchos inconvenientes cuando mandamos una factura y nos dice el cliente que no la recibió. ¿Sí? Okay. Con esta modalidad ya no vamos a tener ese inconveniente, ya el cliente va a tener más conocimiento porque ellos dicen, no la enviaron al correo que era, es que el correo era este, que tal y... Entonces ya va a haber un correo que cada empresa va a tener específico para estas facturas o donde yo puedo consultar el correo como para evitar este problema del envío de las facturas en el momento que usted va a cobrar una cartera. Perfecto, listo. Muy claras las inquietudes. Vamos a dar respuesta en la medida que también lo presentaste. Entonces, efectivamente, el resumen de los diferentes eventos, esta presentación se las vamos a poder compartir. El webinar también va a quedar grabado para las personas que quizás quieran volver a mirar paso a paso los diferentes eventos. En conclusión, en la recepción, son estos 5 eventos que vemos en pantalla: el acuse de la factura, el recibo del bien o prestación del servicio, la aceptación expresa, que va a ser la que me pueda realizar el comprador o el adquiriente, o la aceptación tácita que realizaría yo como vendedor. También tenemos el reclamo, que es transversal a cada uno de los diferentes momentos. Entonces, estos son los eventos que van a poderse realizar a partir de la fecha con la plataforma y todo lo demás. En primera instancia, de los cambios que se nos van a presentar en esta actualización. Lo segundo que mencionas, y también aplica para todos, si todos tienen la inquietud que nos está expresando en este momento doña Gloria, de que quizás en mi inventario yo tengo unos temas especializados, porque tengo unas referencias, porque voy a hacer uso de la homologación de código de barras, voy a hacer uso de homologación por proveedor, y es una tarea entonces importante y significativa en la que voy a coger 5 o 10 productos de mi sistema de información, 100 productos, y voy a coger las referencias que a hoy maneja mi proveedor. Incluso es algo que se podría realizar de manera acordada. Si la intención es que toda la información fluya, pues voy a hacer un proceso muy consciente de cuáles son esas referencias que mi proveedor maneja, cuáles son las que yo tengo internamente, las equiparo, las homologo, y a partir de ese momento empezaría a realizar el ingreso de la factura de compra asociado a la recepción electrónica, porque entonces ahí ya estaría haciendo uso de la optimización del proceso contable, pero como tú bien lo mencionas, eso es un proceso que va a tomar tiempo. Nosotros vamos a estar ahí prestos para poder hacer el acompañamiento en la configuración, pero de manera temprana, un parte de tranquilidad, así como lo mencionaba Carolina, es la configuración del documento para generar los eventos. Eso es lo primero que vamos a atender, porque pues ya mañana inicia la fecha y como les decía, no es que pasado mañana o la próxima semana no podamos procesar las anteriores, eso se va a poder hacer, pero así como tú lo mencionas, quizás hayan ciertos casos, no debe ser la mayoría del común denominador de todas las personas que estamos acá, pero se puede presentar que el proceso de parametrización sea quizás un más robusto o más complejo que en otras empresas y vaya a meritar entonces un tiempo de madurez y optimización
de las opciones que vamos a empezar a ofrecer a partir de esta nueva actualización. Para terminar la intervención, entonces hablábamos de del correo, muy importante esa observación. A hoy ya existe una manera y es obligatorio en la que yo pueda definir cuál es ese correo de recepción de facturas electrónicas. Cada uno de los contribuyentes dentro de la plataforma puede entrar y asignar ese correo. Hemos visto diferentes inquietudes de si debe ser un correo diferente al de la factura electrónica y todo lo demás. La recomendación y en diferentes seminarios y enfoques que se han dado, la respuesta es que sí, podría ser recomendable entonces tener un correo canalizado para recepción de facturas y ese es el correo único en el cual voy a poder tener la trazabilidad 100% de esa comunicación. Ahí es muy importante que todos miremos de qué manera hoy ya lo tenemos creado, de qué manera a mi proveedor le genero como tal la conciencia y me otorga entonces la información de ese correo que a partir de que yo lo registre, pues va a quedar trazable y va a quedar en simultáneo, en sintonía, como lo tiene también expresado ante la DIAN. Entonces, sí va a haber un correo completamente funcional para esta nueva herramienta. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a darle la palabra a Agrocerdos. Bueno, mientras nos responden acá Agrocerdos, sigamos con Viviana. Listo, vamos a seguir acá con el usuario contador. Voy a ir bajando las manitos, de pronto las personas que ya no estén atentos a realizar alguna inquietud, podemos ir bajando también la mano. Diana Montoya, vamos a habilitarla también en este momento. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Daniel, es que con respecto a la pregunta que te hizo doña Gloria, tú no la contestaste adecuadamente y es la misma pregunta que tengo yo. Yo facturo con ustedes electrónicamente hace bastante tiempo y mis clientes me dicen que por la plataforma de ustedes no les puede dar el acuse. Otros me dicen que no les llega la factura, pero a mí como proveedora sí me llega la factura de soporte. ¿Esto ya lo solucionaron? Listo, muy bien. Importante la precisión que tú haces porque si bien hasta el momento había algo que ustedes conocían como un visor que tenía un botón de aceptación y un botón de rechazo, eso va a quedar descontinuado, Diana. Es muy importante también tener esa precisión porque incluso ya nos han llegado observaciones de, bueno, ¿de qué manera yo como emisor voy a enviarle a mi cliente un botón para que le dé aceptación? Eso ya no va a ser así. Entonces, si había una dificultad con eso, esa dificultad va a quedar subsanada con el nuevo modelo y es que cada uno de los adquirientes va a tener su propia plataforma de recepción de las facturas y ese botón de aceptación del acuse lo va a poder gestionar dentro de su respectiva plataforma. Tú me dices, las facturas que yo compro sí me están llegando. Entonces, con eso le das cumplimiento al proceso de recepción que a partir de ahora vas a tener que hacer con tus proveedores, pero para tus clientes no va a ser, digamos, como de una manera como se venía presentando, un botón en el correo, la factura, en un visor del aceptar o del declinar, no va a ser así. Ellos sí o sí van a tener que consultar la información del correo, que esos correos sí o sí tienen que llegar. Si hasta el momento en tu caso tienes algún correo que nos llega, lo vamos a tener que solucionar de manera definitiva, porque ese es el mecanismo en el cual la otra plataforma, el adquiriente, tu cliente, va a poder entonces consumir la información y generar el proceso de recepción por su propia plataforma. Ya no va a ser esos botones que estamos acostumbrados a tener y va a ser algo mucho más elaborado, mucho más trazable con los diferentes estados que tenemos acá. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar acá. Démosle la palabra a Luis.
¿Estás? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, yo tengo varias inquietudes, las voy a dejar por acá para ver si nos ayudas. A ver, la primera tiene que ver con esos 5 pasos o esos 5 momentos en los que yo puedo aceptar mis compras. Vos decías en la presentación que con llegar hasta el segundo, al recibo del bien o servicio, que hasta ahí cumpliría, ¿cierto? Que no tendría como que seguir con los otros 3 de la aceptación tácita o la expresa y el reclamo. Si llego hasta el segundo, con ese tendría ya como la aceptación de mi factura. Eso es lo primero. Si me respondas si es verdad eso. Lo segundo, no sé, digamos, desde qué versión sale esto, pues vos sabes que yo actualizo en varias empresas, no sé a partir de qué versión encuentro esta solución, hablando del Geminus Web. La tercera tiene que ver con hay varias opciones de esa recepción de la factura, unas por homologación, la otra el código de barras, por todo esto. Pero la pregunta es, yo desde una compra, como la venía haciendo manualmente, cargando mi orden de compra o convirtiendo mi orden de compra en factura, ¿desde ahí lo puedo hacer o siempre me tengo que ligar a una bandeja de correo? O sea, siempre tengo que cargar el XML. O yo podría hacer mi compra y de alguna manera enviar esa compra a la DIAN, o yo siempre voy a tener que ligar la bandeja de correo, ¿cierto? Esa es otra. Y la última, en cuanto a lo que mencionaban anteriormente de la aceptación del cliente, pues yo tengo varios clientes acá en Medellín también que preguntan cómo, cómo mi cliente va a interactuar con Geminus, ¿cierto? Y si bien lo del visor ya dices que va a desaparecer y entiendo eso, ahorita nos mostrabas que en Geminus yo puedo darle como un filtro a esa aceptación o declinación que me dio el cliente de las facturas. Entonces, ese cliente va a aceptar o va a declinar la factura en una herramienta que él va a pagar, en una herramienta que él compró, no dentro de Geminus. Pero Geminus va a tomar esas respuestas para mostrármelas a mí. Así es. Esas son mis preguntas. Listo, muy bien, Luis, muchas gracias. Vamos a empezar a evacuarlos en orden. Entonces, respecto a la posición de a partir de qué versión estaría disponible esta nueva alternativa, cada uno de ustedes, en la medida que nos informó las transacciones que están susceptibles de transar con este proceso de recepción, va a tener un proyecto, ese proyecto va a tener un consultor relacionado, el consultor los va a contactar y es ese conductor el que va a ser responsable de la actualización y en el caso tuyo en particular, Luis, pues se va a otorgar las claridades de cuál va a ser ese número de versión en adelante. De ese proceso ya lo empezamos a realizar desde unos días para atrás. Si no los han contactado, próximamente los van a contactar. Entonces, esa número de versión te la va a otorgar directamente el consultor asignado como tal a tu proyecto. Esa vendría siendo como una primera claridad en cuanto a ese proceso. Lo segundo, cuando tú mencionas la posibilidad de que tú crees la compra y que esa compra se la envíes a la DIAN, el proceso no es así. La información ya está en la DIAN. Cada vez que uno de tus proveedores te emite una factura, primero llega hasta allá y el canal oficial de comunicación es el correo electrónico. El correo es el que tiene el contenedor con la información necesaria para realizar la interpretación. Y esto no es algo que solo está haciendo Geminus. Si miras en el mercado los diferentes oferentes de las diferentes soluciones, parten del correo electrónico dispuesto para la recepción de facturas electrónicas para empezar a proceder con ese inicio de la confirmación de las diferentes transacciones. Entonces, sí es necesario que tengamos el correo y o el archivo XML que está contenido en el punto .zip para iniciar el proceso de comunicación, porque ahí viene todo, Luis, ahí viene el código JUFE, el único, que es el que va a permitir decirle a la DIAN es que yo desde mi operación, desde mi sistema de información, estoy marcando estos diferentes eventos para que proceda ya la recepción y finalice en cumplimiento de esa resolución. Y en cumplimiento de esa resolución, tu duda es que con el segundo paso, recibo bien o servicio, es hasta ahí donde debo llegar para lograr la procedencia a nivel fiscal del gasto, costo como deducción y o impuestos descontables. Eso tampoco es que lo diga Geminus, lo dice la resolución en sus últimos artículos, que se deben tener hasta esos 2 eventos para que sea procedente realizarlo. Entonces, en ese orden de ideas, los otros 2 estados, la aceptación tácita y la aceptación expresa, pues serían para optar por llegar a convertir el documento en título valor en sintonía pues al resto de las cosas que hemos presentado. Entonces,
De esa manera te confirmo, la resolución lo relaciona así. Y pues ya para el último proceso, el que tú mencionabas de si la factura cuando yo lo cargue, pues vaya a generar una transacción, esa transacción también va a ser parametrizable y tú puedes definir cuál de las que tienes dentro de tus diferentes empresas pues va a enfocarse, pero eso es algo que también haríamos con el consultor una vez te contacte directamente. ¿Me recuerdas si de pronto ahí te evacué todas las inquietudes o me quedó alguna pendiente? Listo, Luis. Entonces creería que ya con esto evacuamos tus inquietudes. Vamos a continuar acá. También avanza. ¿Quién más tenemos aquí la mano levantada? Lady Marcela. Vamos a habilitar el micrófono. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, una consulta. ¿Cómo puedo yo revisar que las facturas están, pues, digamos, con los dos pasos, que ya pasaron por el acuse y por el recibo del bien o servicio? Listo, perfecto, muy bien. Entonces, en la medida que se realicen los diferentes cambios de estados, es responsabilidad también de la persona que realiza el proceso de acuse de recibido, es decir, tu cliente, la persona que te compró, él va a estar allá con su propia herramienta generando los eventos. Cada vez que genere los eventos, esa información va a viajar al correo destinado también para tu confirmación, notificando que ha ido evolucionando cada una de las diferentes etapas y tú poder ver el momento en el que está. Este es uno a través de los correos y el otro es a través del visor, la consulta de documentos que vimos en el aplicativo, donde vas a poder filtrar el rango de fechas, criterios, proveedores o clientes en particular, y también te va a traer el estado. Entonces, una va a ser a través de los correos y dos va a ser a través de las consultas de documentos en las que vas a tener la posibilidad de filtrar esos diferentes estados. Ah, listo, perfecto. Vale, perfecto. Con mucho gusto. Bueno, continuemos acá. Lady Marcela, tienes el micrófono habilitado. Sistemas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi consulta va dirigida básicamente al tema de las devoluciones. Pues es claro que si yo recibo una factura con una mercancía y pues la voy a rechazar porque no cumple con lo que yo necesito, supongo que está la opción de rechazo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, digamos, en ese evento en que yo ya le di aceptación a la factura en todas sus opciones, pero al pasar de unos días yo voy a hacer una devolución por tema de calidad o cualquier otra eventualidad? Eso se puede hacer sabiendo que ya la factura pasó, digamos, aceptación tácita y generó como todo ese esquema de aceptación. Listo, excelente pregunta. Te la voy a responder en sintonía a cómo está diseñada la plataforma, dándole cumplimiento pues también a las consecuencias, a lo definido en el Código de Comercio. Entonces resulta que si una factura en el momento en que tú la recibes presenta alguna novedad, no era la mercancía que yo pedí, venía incompleta por temas de calidad, no le correspondía de manera parcial o total, siempre vas a tener el evento de reclamación. Digamos que esa es la alternativa que tú tienes para alzar la mano y decirle al proveedor, o también que te digan a ti, en ambas sintonías, hay alguna novedad en ese documento y estoy exigiendo también una solución, y tú puedes poner ahí lo que corresponda, un tema de algún ítem en particular, una referencia o un tema total. Entonces la reclamación va a estar desde el momento 1, inclusive antes de dar el acuse de recibo de factura. Se puede generar una reclamación. Tú ves una factura que llegó a tu correo electrónico y eso no es una factura tuya, una factura ficticia o un proveedor por error. Entonces ahí puedes abrir la reclamación y eso va a derivar en los diferentes mecanismos que también tiene facultad la DIAN para anular esas transacciones, que es una nota crédito por los diferentes conceptos que tiene el esquema de devolución total, anulación, parcial, ajuste en precio, las que ya también existen desde que empezamos con facturación electrónica. Eso va a ser posible hasta el recibo de la mercancía o prestación del servicio, porque si ya hablamos de aceptación, que es tu consulta en particular, si yo acepto un documento, ya sea por la aceptación expresa o pasados los 3 días hábiles,
el emisor, el facturador, entra y realiza este proceso de aceptación tácita, no va a ser posible generar un evento de reclamación sobre esa factura. Esa factura ya está completamente aceptada, ya tiene todos los lineamientos para no generar ninguna transacción por encima de ese evento. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Ahí es una situación que en la medida que pase dentro de las naturalezas del negocio, sería necesaria que se valide directamente con la otra parte interesada, con tu proveedor o con la parte pues que se le generó esa situación posterior, y si es conveniente pues se haga entonces otro documento de ajuste, pero no va a poder ser relacionado en ese inicial. Eso también es algo que se ha aclarado. Después de la aceptación no va a ser posible realizar ningún otro evento y ya tendría que proceder con alguna nota, sin documento referenciado o un ajuste en una factura posterior. Ya sería algo que hablaras y en común acuerdo con el adquiriente y pues la otra persona relacionada, pues se defina cómo va a proceder, porque dentro de la plataforma y en el ambiente que nos está definiendo la resolución no va a ser posible. Bueno, muy bien, vamos a continuar acá. Sistema Scholar King, Norida, también vamos a habilitar acá la opción. Muchas gracias a las personas que de pronto han estado alzando la mano. Norida Castro, te damos la palabra. Edwin Montoya también. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, es que tengo una duda, no es tanto con el tema de recepción de Geminus, sino con negociación fuera de Geminus, ¿cierto? La duda es la siguiente, nosotros tenemos que tener como otro proveedor tecnológico, ¿cierto? Resulta que nosotros negociamos facturas, o sea, nosotros emitimos una factura y tenemos unos clientes que nos solicitan pues como negociarla. ¿Qué pasa? Tenemos, pues voy a dar como unos ejemplos, Citibank o Exponencial, y tenemos uno de ellos que nos está ofreciendo el tema de realizar como este proceso. Yo lo puedo seleccionar a él como mi proveedor tecnológico y eso no me afecta, por ejemplo, con los otros, o yo por cada uno tengo que aceptar pues como el tema de proveedor, por ejemplo, con el Citi, con Exponencial o con Bancolombia. Listo, perfecto. Esa es como mi duda. Perfecto, Edwin, claro que sí, esa pregunta es completamente válida. También ya hay diferentes pronunciamientos sobre ese proceso. Entonces, tu inquietud viene siendo enfocada al tema de negociación de factura electrónica que yo ya podría realizar ante Radian una vez tenga como tal mi título valor. Entonces, la respuesta es que tú puedes escoger uno o varios proveedores, sistemas de negociación, incluso factores que todos son usuarios del Radian. Tú puedes hacer ese proceso y encaminarlo para registrar todas las facturas que ya desde la plataforma se hayan constituido como un título valor. Es posible que lo hagas con uno o con varios de manera simultánea. Ya la DIAN lo que va a hacer es habilitar ese proceso, porque tengo entendido que estos días se ha estado como presentando ciertas situaciones, pero lo natural y el deber ser es que puedas habilitar esa operación de negociación, ya sea de manera directa o indirecta, con algún operador, un sistema de negociación. Al momento hay aproximadamente 17 proveedores tecnológicos que ya tienen la posibilidad de realizar este proceso en el Radian con todas las facturas que se han constituido como título de valor, y hay otras soluciones que también están encaminadas. Entonces, la respuesta es que sí es posible que realices el proceso con más de uno y se tendría que registrar también ante la DIAN para hacer esas operaciones. Listo, perfecto, gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, continuamos acá con Salomé. Sí. Buenas, Daniel, ¿me escucha? Muy buenas tardes, sí, correcto, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, bueno, gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Claro. Una, nosotros ya tenemos el correo exclusivo para recepción de facturas,
pero no hemos podido como lograr que todos los proveedores nos manden a esa. Una pregunta es, si solo se puede registrar un correo electrónico, y en caso de que sí, ¿yo qué hago con las facturas que me lleguen al correo que no es? ¿Yo misma me las reenvío o sí el proveedor debe registrar el correo que es? Perfecto, muy válida esa pregunta, aplica para todos los que estamos acá. Sabemos que el ideal es que nos hagan el envío al correo destinado y centralizado para ello, y por eso es importante que desde ya trabajemos en una política de recepción y tratemos de llegar a normalizar eso con todos los diferentes clientes, pero eso no es camisa de fuerza para que entonces este proceso de recepción no lo puedas ejecutar de una manera indirecta, porque lo que vas a hacer es que ese correo que está llegando a otra dirección, lo reenvíes a la bandeja principal, te va a aparecer acá como un correo reenviado, puede ser de ti misma, para ti misma, y lo vas a poder procesar, porque desde que el correo tenga el adjunto .zip para hacer el proceso de carga al módulo de recepción, pues vas a poder interpretarlo y se va a poder procesar y de ahí en adelante vas a continuar con tu proceso. Entonces no pasa nada. Si hoy hay proveedores que todavía no se han centralizado, pues el llamado es a que se normalice esa situación, pero vas a poder reenviando y redirigiendo esos correos para que se procesen desde esta bandeja. Entonces sí es posible realizarlo así. Ah, listo, muchas gracias. Dale. Vamos a continuar acá también con las otras personas que han alzado la mano. Ya estamos próximos, dentro de 15 minuticos aproximadamente vamos a finalizar la sección de preguntas. No significa que no las vamos a atender. Cualquier duda o inquietud que tengan, por favor nos la van a hacer llegar al correo de ventas donde realizaron esta inscripción, ventas@geminos.com, y ahí vamos a estar atendiendo las diferentes inquietudes. De igual manera vamos a hacer la asignación de los consultores para lo que corresponda. Vamos a continuar acá con Jonathan Morales. Vamos a continuar con Juliana. Le damos la palabra. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo acá como dos inquietudes y es pues como referentes a los que han preguntado hace un ratico. Nosotros también hacemos en la empresa negociaciones con nuestros clientes, pero me han dicho pues en algunos bancos que quién sube la factura, o sea, el comprador o el emisor al radián. Eso es pues como una inquietud que tengo porque pues me han preguntado, venga, es que usted no tiene que hacer nada, el que tiene que hacer algo es su comprador, pero pues ahí tengo pues como esa inquietud porque yo soy la que emito la factura. Claro. Y otra pregunta es, si en la empresa hay varios departamentos que reciben facturas, o sea, diría yo que yo no lo puedo redireccionar a uno solo porque digamos que mi departamento de compras, ellos hacen unas negociaciones. En el departamento técnico también se hacen otras, entonces yo no puedo redireccionar en un solo correo donde puedo aceptar una factura porque yo no sé si lo que me están facturando fue lo que yo contraté. Entonces, ¿cómo sería esa parte ahí? Perfecto, listo, muy válidas tus inquietudes. La primera, atendiendo el tema de la negociación, depende mucho el modelo en el que estés interesada, porque tú tienes toda la razón, tú eres una facturadora electrónica, eres el primer usuario que existe en ese modelo de negociación, conviertes todo en título valor a través de los diferentes estados que hemos visto en el transcurso de la tarde, pero si aparte de eso yo tengo interés en negociación, todo depende del enfoque que tú quieras tener, porque si tú pretendes realizar negociaciones con clientes de manera directa, es decir, hoy expides una factura, me la envías a mí y quieres acordar conmigo cierto tipo de transacciones de cesión, de endoso y lo que corresponda, tú podrías hacer el proceso de registro ante el Radian como facturador, cumpliendo los requisitos que también expide la resolución, y de esa manera tú tener la posibilidad de entrar, hacer la inscripción de la factura y realizar los endosos y todo lo que corresponde. Ese es un modelo indirecto o directo o indirecto que también podrías hacer a través de un operador o un sistema de negociación. Pero si tu interés
es no realizar nada de ese proceso, sino tener algún mecanismo de factoring donde haya alguien, un intermediario, que seleccione tus facturas y las ponga a disposición de diferentes inversores, y casi que en el proceso sea transparente para ti el tema del desembolso y todo lo demás. Ahí casi que tú estarías contratando a otro proveedor, otro sistema de negociación para que haga ese proceso por ti. Entonces, depende mucho el modelo en el que corresponda, pero ambos existen, ambos están habilitados, la resolución tiene los diferentes requerimientos que correspondan. Ya sería hablar en el planteamiento del modelo de negociación que tú necesitas, cómo van a ser los diferentes actores, porque podría ser yo como emisor el que lo haga directamente, o podría también contratar un tercero para que me haga esa inscripción, porque yo llegué hasta la generación del título valor. Entonces, ahí en el mercado existen diferentes alternativas para ello. Y para responderte, el tema de la recepción también le puede pasar a muchas de las personas que están acá. Yo recibo facturas, y las facturas que recibo quizás van a tener un tema de verificación por área que mencionas, un tema de presupuesto, un tema de confirmación directo con los proveedores, que sea algo que haga de manera aislada cada una de las dependencias de la empresa. Para eso, lo que podríamos hacer, si bien el tema de tener un único correo electrónico no es algo que Gemini nos defina de manera arbitraria, así lo dispone la DIAN, tú vas a registrar uno centralizado. No significa que teniéndolo así no vaya a poder segmentar la información una vez lo procese, porque como vimos, lo que hace el sistema es crear una transacción dentro del programa. Esa transacción va a tener un posible responsable asignado. Entonces yo puedo tener un correo centralizado, recibir 20 facturas y 10, asignarle un responsable que va a ser el que va a revisar la mercancía, el que va a dar los acuses, el que va a generar reclamaciones, y las otras 10 a otro grupo, a otra persona que vaya a atender de esa manera. Entonces, mira que el modelo de recepción de compras tuyo va a poder tener una desagregación, quizás una ampliación, pero es algo que podemos concebir porque es una realidad, y dentro de las empresas pueden haber departamentos que tengan esas subasignaciones que correspondan. Entonces, lo manejaríamos a través de una asignación de responsable en los documentos que para ello correspondan, y entrarían a realizar la recepción. Por eso, viste que cuando se hace la notificación del evento, pregunta quién lo está haciendo. Entonces, ahí se ve la posibilidad de poder tener diferentes signatarios. Si no, siempre firmaría una sola, y pues ya la plataforma usa el certificado de la empresa, tenemos la veracidad que es la empresa, pero infórmeme quién de la empresa va a realizar esa aceptación. Entonces, estaríamos contemplando ese escenario también. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar acá con Milena. Y ya creo que estamos finalizando entonces esta sección de preguntas. Voy a habilitar también acá Andrés Hernández. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Andrés. Muy bien, gracias. Cuéntanos. Daniel, yo tengo pues como 2, 3 preguntitas, son las siguientes. Ese orden de los eventos es algo que se debe respetar, o se puede estar asignando un orden, pues como aceptando un evento, asignando un evento sin que se cumpla uno anterior. Ejemplo, puedo estar asignando un recibo de bien o mercancía en su caso, sin que se dé el acuse de la factura. Esa es pues como una primer consulta, que incluso va enfocada a otra, y es si un proveedor puede estar aceptando una factura sin que yo le haya dado alguno de los eventos por los que debe pasar pues en la empresa el documento como tal, ¿cierto? Otra consulta que tengo es el tema, ahora mencionaban pues de que hay procesos o personajes internos que van a estar dándole el diferente evento a cada documento. La pregunta la hicieron pues enfocada en la parte de compra, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la parte de ventas, porque ya nos ha pasado acá en la empresa, y es que varios clientes nos han indicado de que la factura debe de llegar a más de un correo, y tengo entendido que la facturación electrónica en Gemini hoy día es
solamente a un correo. ¿Cómo podríamos tener como una solución a eso, ya que nos han, digámoslo así, condicionado a que si no llega a los 2 o más correos, la factura no se va a dar como aceptada, o sea que van a estar rechazándola? Y una última consulta es, si digamos estoy en el evento de recepción de la mercancía porque la recibí, está bien, pero la persona que recibe la mercancía no conoce de valores. Cuando llega al área en que sí validan los valores y hay alguna discordia y alguna novedad con hablábamos de que ya en ese segundo evento se da como aceptada para la DIAN la factura. Yo puedo rechazar la factura en ese tercer evento, aun cuando ya haya recibido la mercancía. Listo, listo, muy bien, Andrés. Muy claras tus preguntas. La primera, el tema del orden. Este orden que vemos ahí en pantalla, acuse, recibo, aceptación expresa y si no aceptación tácita o posible reclamo, es el orden que se debe respetar de manera consecutiva. Así lo tiene la resolución. Entonces, el recibo de los bienes o prestación de servicio no se va a poder hacer si no es antes del acuse. La aceptación no se va a poder hacer antes de esos dos. Lo que Geminus te va a permitir, que lo vimos en la presentación, es que puedas ejecutarlos varios de manera simultánea. Si en tu proceso de compras eso es procedente, lo vas a poder hacer, pero la secuencia, el orden de esos estados se debe garantizar y eso es algo que incluso el mismo sistema te va a ir controlando, ¿cierto? Eso en primera instancia. En segunda instancia, cuando mencionas que el proveedor va a estar realizando ese proceso, eso es algo que sí o sí va a funcionar de esa manera. Tú emites la factura y esa factura le va a llegar al adquiriente. El adquiriente desde allá deberá atender estos eventos. Es algo que incluso dentro de la naturaleza del negocio tú vas a empezar a percibir, porque si tú entregas una mercancía, pues lo más normal es que tú puedas esperar que te retorne ese evento y tú puedas ver que tu factura fue recibida. Ya él hizo ese proceso porque la realidad económica lo presenta. Ahí se pueden presentar diferentes situaciones, que el proveedor no tenga interés, que el adquiriente, perdón, no tenga interés en realizar, por ejemplo, una procedencia de gastos y deducciones y sabes que son situaciones que ya sobre la marcha tú vas a tener que ir atendiendo, pero el evento lo va a realizar esa persona, porque si no lo hace, tú no vas a poder hacer, por ejemplo, la aceptación tácita. Nunca van a hacer el acuse ni el recibido, no vas a poder entonces hacer el acuse, la aceptación tácita, y ya van también en ti las herramientas que se vayan a gestionar para promover que la persona a la que le vendas haga ese proceso o no con las nuevas disposiciones pues, que se están formulando. Eso en sintonía pues, a la segunda pregunta. Sobre la tercera pregunta, la posibilidad de tener varios correos. Tú tienes razón, hoy desde Gemini se puede enviar a varios correos la factura, yo la puedo emitir y puedo enviar diferentes correos, pero en temas de recepción, en la DIAN está un único correo. Entonces, ese único correo va a ser el que vamos a poder configurar desde acá para el tema de conexión y jalar la factura. Y yo me atrevería a decir que en la mayoría de empresas que tengan esas políticas de recepción, si bien está el correo de la persona que objetivamente lo va a ver, también va a estar el correo que centraliza toda la información y que así como lo expuso la DIAN, va a ser un correo principal para la recepción. Haga la tarea. Internamente van a poder también No, no estoy enojada, haga la tarea, amor. En la que no, yo dentro no de la misma enojada. empresa van a hacer el redireccionamiento de esas recepciones o de esas facturas a procesar, como lo hablábamos en el ejemplo ahorita. Tengo un correo centralizado y lo reenvío. Que tu proveedor te está diciendo, envíemelo sí o sí a varios correos, igual Gemini nos tiene la opción. Tú vas a poder dentro de un cliente matricularle varios correos, pero ya para la recepción la invitación es que como es algo que sí está dentro de nuestro control, pues entonces enfoquémoslo por la reasignación de responsables y es algo que incluso va a ser mucho más trazable, más transparente y pues va a quedar la huella dentro de la plataforma para que se desarrolle de esa manera. Entonces, eso en cuanto a la tercera pregunta. Repíteme por favor la cuarta para finalizar con tus inquietudes. No, hablábamos del
iniciando pues como la presentación mencionábamos 3 días hábiles para la aceptación del documento, ¿cierto? Sí. Sí, pues uno de pronto hay negociaciones diferentes en la empresa donde la mercancía puede tardar para llegar más de esos 3 días. En ese caso, pues como voy a... Ahí el cliente entonces no tendría como tampoco a dar la aceptación tácita por la validación que te indicaba en la primera consulta. Perfecto, muy bien. Mira, resulta que el segundo evento, el recibo de la mercancía o de la prestación de servicio, es el que condiciona que a partir de ese evento se cuenten los 3 días. Tú puedes dejar la factura en acuse de recibo de la factura y si la realidad económica es que la mercancía va a llegar en 1, 2, 3 semanas, pues entonces tú no vas a proceder a ponerle ese evento como marcación dentro de la factura. Tú vas a esperar a que el evento económico se presente, pasaron 15 días, ahí sí entrarías a hacer la recepción del bien o prestación del servicio y a partir de ese momento es que por disposiciones del Código de Comercio empezarían a contar esos 3 días hábiles. Es a partir de ese momento es que tú vas entonces a revisar la mercancía, mirar si hay alguna novedad, alguna situación, alguna reclamación, la vas a poder presentar en esos 3 días y si es así, podrías continuar con la aceptación expresa o ya el emisor, el facturador, podría entrar a hacer la aceptación tácita. Pero la diferencia en tiempo, desde el acuse recibido, el radicado normal y el recibo de mercancía es diferente, no son esos 3 días, esos 3 días son solo después de que tú confirmaste que la realidad económica es que la mercancía se recibió o el servicio se prestó. Antes no hay procedencia pues para tener en cuenta esa concordancia. Bien, gracias. Listo, dale, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar acá. De pronto a darle la palabra a las personas que todavía no han participado. Vamos a habilitar el micrófono a Camila Andrea y a Juliet Álvarez. Y finalizamos también con Diana Burítica. Perdón, Sí. Buenas tardes, con Milena. Tú me habías dado la palabra ahorita, pero se me adelantaron porque no había activado el audio. Tranquila, Milena, cuéntanos. Tengo una pregunta. No me quedó claro la parte donde nos hablas de que, digamos, el cliente nuestro, ¿cierto? Cuando él dé la aceptación y todos los 3 pasos en su propio programa contable o en su propio proveedor tecnológico, yo tengo la forma de verlo desde Gemini, ¿qué paso va él con respecto a las facturas que está recibiendo mías? Es correcto. Con respecto a las facturas que yo emito, voy a poder tener la trazabilidad y si ya se hizo la aceptación hasta el segundo nivel, recibo de la mercancía de satisfacción, pasados los 3 días vas a poder también cambiarle el estado a aceptación tácita. Ok, bueno, listo. Y la otra, pues ya la tenía aquí apuntadita, pero bueno, la capacitación que nos dan después de que nos actualicen el programa cada uno, sí puede ser personalizado, o sea, los pasos que usted nos dio aquí como así como a abuelito de pájaro, esa capacitación sí nos las van a dar personalizada de tal manera que, digamos, la persona encargada, digamos, del almacén, que es pues como digamos en el caso de la recepción de mercancías, que sería la persona pues idónea de hacer el acuse, digamos, del recibo de la mercancía, que se le puede dar una buena capacitación a esa persona. Listo, perfecto, claro que sí. Este acercamiento del día de hoy es un acercamiento de generalidades, de la solución que proponemos, pero no es virtud en ningún momento que el consultor los va a contactar para hacer una parametrización detallada de los diferentes escenarios que les lleguen a aplicar a ustedes en sintonía a dar cumplimiento a lo que nos está exigiendo en ese momento los eventos y a la realidad de las transacciones que tengan dentro de su empresa, con inventarios, con diferentes conceptos. Entonces, ese momento igual va a pasar y va a ser contactado por cada uno de los diferentes consultores que se asignen en las empresas que ya han decidido trabajar pues, con nosotros en este aspecto, ¿vale? Bueno, listo. Muchas gracias, muy amable. Vale, con mucho gusto, Milena. Bueno, no sé si de pronto Camila Andrea, Juliet y asistente de facturación
Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julieta. Con respecto a la aceptación expresa de los clientes, usted decía que si ellos no aceptaban, no se podía continuar con el proceso de aceptación tácita. Nosotros tenemos contratos con clientes del Estado. Regularmente ellos no hacen ese proceso es más, todavía se lleva la factura física. Entonces, ¿cómo se debe proceder? Listo, muy bien. Pues mira, la intención de todo este tema de virtualización y de llevar las transacciones electrónicas es estandarizar los diferentes modelos que hoy existen y conviven dentro del país. El ideal y el enfoque y la intención que tiene la DIAN al a establecer esto como la manera en la que se deben transar las operaciones es precisamente invocado a que los diferentes actores en un proceso de transacción empiecen a interactuar en la plataforma dispuesta para ello. Entonces, si tú hoy todavía radicas una factura físico y ese proceso, digamos que la empresa lo tiene de manera imperativa, es algo que sí o sí te exige que haga, tú de manera interna también tienes las obligaciones de expedir la factura electrónica. Tú lo vas a seguir haciendo, es el paso 1 que vimos allá, y el paso 2 y 3, en la medida que vimos que hay unos impactos fiscales y unos impactos comerciales, podría ser entonces la manera oficial en la cual se promoviera que ellos continuaran haciendo uso de esas herramientas, porque de lo contrario sería, digamos, como continuar con los diferentes modelos y no irnos encaminando a poder unificar todas las transacciones como lo está invitando en este momento la DIAN. Entonces, si quizás para ellos eso no es una procedencia de costo, de deducción, puede ser algo, pero hay unas implicaciones comerciales, unas implicaciones que se podrían empezar a utilizar por ambas partes, tanto el título valor como los otros enfoques que podrías tener tú también de liquidez, que si no se lograría, digamos que estaríamos desvirtuando de cierta manera el impacto de este nuevo proceso. Entonces, la invitación sería hablar con ellos en la medida que tú vas a seguir el lineamiento, vas a seguir con la expedición y de cierta manera ellos por su parte también deberían tener estos enfoques de herramientas para continuar a nivel fiscal y a nivel comercial como le están exigiendo actualmente. Muchas gracias. Tengo otra consulta. Dentro de lo que hablabas de la aceptación después de aceptada la factura, ya no se puede proceder a hacer una corrección. Si, por ejemplo, hacen el reclamo, ¿yo a esta factura le puedo hacer una nota crédito parcial o se debe anular totalmente? Listo, muy bien. Cualquier reclamo que hagamos nosotros o que nos hagan hacia nosotros va a ser derivado de una posible nota crédito, parcial o total. Todo depende del reclamo que te hagan. O sea, si tú vendiste 10 unidades y ves que en el reclamo dicen que hay una dificultad con 5, pero las otras 5 están bien, pues va a ser una nota crédito parcial. Pero si hacen un reclamo total de que la factura no era para ellos, de que esos no son los datos, pues ahí procedería una nota crédito de anulación total. Entonces, el tipo de acción derivada de la reclamación va a depender mucho de lo que tu cliente o de lo que tú como persona que compra esas situaciones de mercancía o servicios informen. Y también debe ser atendido pues en esa sintonía. Si la transacción ya se aceptó de manera completa, no va a ser posible realizar alguna reclamación sobre ese documento. Volvemos a la misma premisa de ahorita, va a ser algo que se tendría que hablar ya de manera directa con la otra persona relacionada. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar entonces acá. Cedemos la palabra a las otras personas que ya han participado, pero todavía tienen la mano alzada. Si de pronto falta refinar algo y ya con esto vamos a dar entonces por terminada la sesión. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Qué pena. Claro que sí. Mi pregunta es, para esta recepción de facturas, ¿solamente es para facturas a crédito? Cuando yo compro de contado, ¿tengo que tener este mismo proceso? Listo, excelente pregunta. La respuesta es que la generación de los eventos a través de Geminus
va a ser necesaria solo para las facturas de crédito. Solo va a aplicar para las facturas de venta a plazo, la generación de todos los eventos, las posibles reclamaciones y todo lo relacionado. Sin embargo, como en Geminos, vamos a tener la opción de que todo lo que llegue al correo se va a poder procesar para optimizar el proceso contable. Sí va a ser posible que las facturas de contado que lleguen a nuestra bandeja de recepción de compras se puedan procesar para disminuir el proceso de digitación. Va a poderse crear el documento que igual vamos a causar, que igual vamos a registrar en nuestra contabilidad, solo que no vamos a llegar hasta los eventos. En las facturas de contado no sería necesario que llegáramos hasta ese nivel, pero solo aplica para crédito. Muchísimas gracias. Dale, con mucho gusto. Listo, yo creo entonces que con esto hemos finalizado la sección de dudas y preguntas. Carolina, te doy la palabra. Daniel, muchísimas gracias por esta presentación. Quiero recordarle a los clientes que quedan en este momento conectados que el webinar queda grabado, se lo vamos a estar enviando a sus correos, el correo que usaron para inscribirse a esta presentación. Les vamos a estar enviando el link para que puedan repetir la presentación por si les quedó alguna duda o quieren como afianzar un poco más los conocimientos. De todas formas, al correo de ventas, si tienen alguna pregunta adicional, también nos la pueden enviar. Y los consultores asignados para cada uno de ustedes van a estar resolviendo pues directamente todas las inquietudes, haciendo el proceso de implementación, actualización y capacitación del proceso en el transcurso de esta semana. Entonces, ustedes pueden estar esperando la llamada para que puedan iniciar con este proceso. El que todavía no tenga la cotización también nos puede escribir al correo de ventas solicitando la cotización o la aceptación de la cotización para poderlo poner en el listado de clientes pendientes para atender en el transcurso de esta semana. Les agradecemos muchísimo la participación, la atención a este espacio tan importante y quedamos atentos a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, Daniel, por tus conocimientos y tu presentación. Muchas gracias para todos, la atención prestada. Espero que estén muy bien. Hasta luego.